Buenos días, estimados amigos. Las ideas que quiero compartir con vosotros tienen que ver con el tema del encuentro y se denomina la ponencia, Buenos la días, estimados enfermedad amigos. como Transmutación las ideas que alquímica quiero y nuevo compartir con paradigma a vosotros propósito del COVID-19. tienen que ver con el tema del encuentro y se Quizá denomina lo más importante de buenos todo, días, estimados amigos. amigos, como transmutación Las ideas que alquímica quiero y nuevo compartir paradigma. con las ideas que quiero compartir con vosotros tienen que ver con el tema del encuentro y se denomina la ponencia la enfermedad como transmutación alquímica y nuevo paradigma a propósito del COVID-19. Quizá lo más importante de todo es tomar en consideración nuestra ignorancia, como dice el Tao Te Ching, y aprender, como dice, solo cuando nos cansamos de nuestra enfermedad dejamos de estar enfermos. El sabio no está enfermo por estar cansado de la enfermedad. Este es el secreto de la salud. Por ello, las enfermedades tienen un origen o epigenética a nivel físico, energético y también otros planos superiores. Para ello, os invito a reflexionar sobre algunas ideas. La alquimia interior es un proceso de cambio, es una transformación en el camino de la vida. En parte somos constructores y destructores de nuestra propia salud o sanidad. Para ello cito el libro Enfermedad como Camino, de Thorvald Derfensen y Rudiger Dahlke. De todos modos, el tratamiento de la enfermedad actualmente, la enfermedad en cuanto a medicina alopática, actúa sobre los síntomas, pero no siempre sobre las causas. Pero podemos hablar también de otras clases de enfermedades, como es la enfermedad vibracional que afecta a los campos energéticos, y ya hay máquinas que la estudian, como la bioresonancia magnética o las terapias como la terapia sacrocraneal. Hablamos también, por tanto, de un nivel energético vibracional de la luz y el flujo de energía circulatoria. Una bombilla, vemos por ejemplo muchas veces, como nuestro cuerpo es sensible a la luz, en cuanto esa luz brilla más o menos con la humedad, los cambios de frío, calor, centellea, etc. Desde el punto de vista químico de nuestro cuerpo es la glucosa, la energía, la que nos mantiene vivos. La cuestión estaría en preguntarnos si aparte de nuestro cuerpo hay energía espiritual. Y podemos hablar, por tanto, de esa estabilidad e inestabilidad como transmutación de esa energía química a nivel no solo físico-químico, sino a nivel energético y sutil, o sea, de los planos superiores. Hablamos, por tanto, de la existencia en la enfermedad de un equilibrio, desequilibrio, no solo no físico, sino energético y espiritual. Y eso hace referencia a los diferentes planos del cuerpo desde el punto de vista de los chakras, 7 planos, y a su vez sus subplanos, que son 49. Y esto nos lleva a preguntarnos, entre todos podemos reflexionar si existen células, moléculas, órganos, tejidos, que tienen un perfil en otra dimensión más allá de la etérico-física y tienen también un complemento vibracional, donde la neurofisiología y el estudio del cerebro y del intestino como un segundo cerebro abren un campo sin fin que poco a poco confirman esos niveles sutiles. Podemos afirmar que hay neurotransmisores a nivel no solo físico-químico, sino también a nivel espiritual. Eso es lo que quizás, o así es, lo confirman diferentes tradiciones, ¿no?, espirituales. La alquimia interior es un proceso de limpieza de nuestros vehículos. En algunos casos esa limpieza conlleva dolor, y por eso los autores cristianos lo han llamado la tristeza según Dios. Para ello es necesario invocar la ayuda de los protectores invisibles o deudas superiores. Y os invito a consultar el libro Los ángeles en la vida social humana de Vicente Beltrán Anglada. También hay otras cuestiones como la luz, el sonido, el prana, la alimentación, como ayudantes en los procesos alquímicos y la enfermedad.
También ayuda a limpiar el cuerpo el baño de sal u otras sustancias como purificadores del cuerpo en cuanto a los niveles sutiles. Y por supuesto el aire puro y limpio y el agua y el no tomar productos lógicamente tóxicos. Es curioso y hay autores que uno de ellos ya ha fallecido, pero muy importante, un médico del sistema metabólico, Franz Suárez, donde los enemigos de la civilización y del cuerpo, porque estos enemigos lo acidifican, son la leche, el azúcar blancas, no refinada, la sal y la harina refinada. De ahí que sea importante para conservar la salud en todos los niveles, la máxima hipocrática donde dice, hombre, que tu alimento sea tu propia medicina y tu medicina tu propio alimento. En el nuevo paradigma acuariano y el paso acercamiento de la enfermedad normal a enfermedades psicosomáticas, hay como una relación con los planos sutiles o espirituales. Y hay por tanto un puente o conexión de relación según el nivel evolutivo de cada uno. De otro lado, también el psiquismo, cuando no se maneja bien, también puede influir en las enfermedades. También sabemos, como en el caso del COVID, que hay enfermedades sociales, como las pandemias o las epidemias, como el COVID que nos ha afectado y nos sigue afectando. Pero hay muchas otras, como el SIDA, el cólera, la malaria, el cáncer. Y ya la cita Ali Bailey en su libro, hablando del karma personal, familiar, nacional, grupal, etc. Otro factor importante en las enfermedades es el estrés, pero no simplemente el estrés, digamos, físico, sino puede haber a otros niveles más sutiles, otro tipo de estrés. Por ejemplo, que la persona no esté contenta con sí misma o que la persona no esté en equilibrio. Si es muy alto, hay un envío masivo de la sustancia tóxica al torrente circulatorio, que te van envenenando poco a poco. De ahí que haya que tener cuidado tanto con el sedentarismo como con el exceso de ejercicio. Y de ahí la necesidad de practicar una gimnasia o yoga como ejercicio energético que actúa sobre los centros. Pero ojo, una gimnasia adaptada a tu necesidad y capacidad. Porque si no, no sirve de nada ser un adicto al sillón como un adicto al exceso de ejercicio, ¿eh? Hay que buscar un equilibrio. Es verdad que en todos estos aspectos que estamos tratando habría para escribir mucho y simplemente estoy aportando algunas ideas. Por ejemplo, hay una simbología de ese cambio transmutador en la relación, en este choque de energía evolutiva e involutiva en la era de Acuario y cómo la intuición y la imaginación creadora se van despertando. Esa intuición creadora nos puede ayudar muchas veces como signo de curación o sanación frente a la enfermedad. Y ahí hago referencia al trabajo débico, al uso de la luz, el color y los mantras en cuanto al sonido invocativo. También la enfermedad nos da signos de que o hay una mala apertura o un bloqueo de los centros energéticos. Y también la enfermedad es una oportunidad de lucha y de creatividad. De ahí que cite el libro de los enfermos ilustres de un catedrático de medicina interna de Granada, Blas Gil Estremera, donde habla que la enfermedad es una fuerza creadora. Y de hecho, muchos autores, muchos músicos y escritores famosos, por ejemplo Dostoyevsky u otros, han tenido enfermedades tipo epilepsia, tipo migraña, tipo diversas enfermedades que al final le han ayudado a cruzar el límite, el umbral y a ser más creativos. De todos modos, hay varios niveles a la hora de sentir esos niveles vibracionales. De un lado, la masa o el nivel humano no consciente del mundo espiritual. Luego hay un nivel de inicio del discipulado donde se nota uno un poco más sensible. Un nivel ya más de discipulado donde la sensibilidad afecta al cuerpo y hay diferentes enfermedades del discípulo que ya se describen en algunos libros. Y ya otros niveles superiores que no están tan investigados o quizás ya a otros niveles el discípulo o el iniciado ya haya transmutado o sublimado o superado
o superado esos problemas. Por eso un tema importante es el tema del punto de vista espiritual, la sublimación mística. Hablamos de un psiquismo superior transmutador orientado al camino superior, de un acrecentamiento de la voluntad espiritual o de los diversos caminos que en el libro Los aforismos de la yoga de Patanjali, en el libro La luz de alma, Alice Bailey nos comenta y nos habla de ese camino tan profundo y a la vez tan difícil de avanzar. Por último, yo quiero pues, hacer una serie de reflexiones o consideraciones finales. ¿Hablamos de enfermedad del cuerpo o de enfermedad del alma? Así, en la historia de la medicina, hay autores como el historiador de la medicina, Laín Entralgo, que hablaban del uso de la palabra u oración invocadora y de los oráculos en el mundo de la antigüedad, pero también se pueden aplicar a nuestro tiempo como signo de curación, ¿no? Como signo de poner en marcha los chakras y las energías. Eso en tradiciones como la medicina china taoísta o en otro tipo de medicinas se usa. La importancia del sonido del color de la curación también es importante a la hora de comprender estos campos vibracionales de carácter sutil que pueden ayudar a mejorar la enfermedad. Sin descuidar, claro, la propia medicina normal o normal u oficial cuando es necesaria. Esta sería una medicina complementaria. Si bien hay también lo que se llama una comunicación de energías entre personas, entre seres, hay comunicación del ser humano con los árboles, con las plantas, con los seres vivos y con otras personas. Y en esa interactuación de energía, la persona que ya es más sutil o que está más avanzada, pues a veces percibe o se puede percibir ciertas intuiciones o ciertos rasgos energéticos o vibracionales a los que nos hacemos más sensibles, los que estamos en el sendero. De ahí que yo haya querido recoger la frase del capítulo 15 que habla de la felicidad del libro El Camino del Buda, el Dhammapada, donde habla que qué pasa con el contacto con personas tóxicas y si no hemos practicado bien el desapego. Y dice así este libro: verdaderamente quien permanece en compañía de necios se atribula durante mucho tiempo. La asociación con un necio es tan penosa como un enemigo. Feliz es la compañía de un sabio tanto como el encuentro con un pariente. Este libro pues se asimila a otros libros de carácter sapiencial, como la Biblia, como el libro del Eclesiástico o de Proverbios, que son similares. Por tanto, la palabra necio tiene un contraste aquí espiritual, no solo es de carácter, sino se refiere a gente que te va a perturbar o que te va a interrumpir un poco, te puede dañar en el sendero. Claro, también depende del nivel evolutivo de cada uno. Es un consejo que da. De otro lado, es importante también reseñar, a la hora de afrontar la enfermedad, la importancia de los registros acásicos o libros de la vida. Allí están registrados y programadas tus experiencias como alma. Si bien el que apruebe o no el examen, eso forma parte de tu libertad. La vida, por tanto, es una escuela de almas donde se perfecciona el espíritu. Si bien sabemos que los determinados sanadores o curadores videntes acceden a esos registros acásicos para sanar y no digo curar, lo cual a veces a la medicina convencional este tema no le interesa. Sin embargo, tanto la medicina hindú ayurvédica como la china taoísta, con el estudio del equilibrio-desequilibrio del chi o ki o flujo de energía vital, lo abordan y digamos, de una manera lo estructuran, y de hecho muchos tipos de medicina están basados en estos principios, junto a la nivelación o al estudio de los equilibrios, desequilibrios de los 4 elementos, que son aire, tierra, fuego y agua, más otros que añaden también los taoístas, que son el metal y la madera. Es importante también a la hora de comprender las enfermedades
en este caso estaba hablando del COVID, las leyes de causa y efecto de que nos habla el Kybalión, leyes de la correspondencia, leyes del cambio vibracional, de la polaridad, del ritmo, de la oportunidad que repercute en nuestras vidas. Nada ocurre porque sí, todo tiene si no hay casualidad, sino causalidad. Y así lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, donde dice también lo mismo, dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, podríamos decir también de la conciencia, nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Por tanto, la enfermedad que puede dar lugar a la muerte o a la vida, según te cures o te mueras, depende, forman parte de la trama de esta película en la que estamos inmersos. Pero no siempre la enfermedad como experiencia nos lleva inexorablemente a la muerte, sino que nos puede dar o enseñar dos cosas. La enfermedad, una es una enseñanza, un aprendizaje para la vida y por tanto una experiencia, y por otra una nueva oportunidad de cambio, de replanteamiento de cuestiones y de esperanza, que es lo que también a lo mejor el COVID a las personas individuales, a la familia, a la sociedad, a las empresas, también le ha hecho replantear una serie de cuestiones, ¿no? A la hora de relacionarse y de funcionar, ¿no? Y como yo digo, nada ocurre porque sí. Bueno, lo dicen también las grandes tradiciones, ¿no? Si bien, como dice el Evangelio, todos nuestros caballos están contados y no cae ninguno, sino por el poder de Dios, de que Dios lo quiera y de la conciencia universal. Así la divina providencia es la acción directa de Dios o conciencia universal en la vida del discípulo y en general en la vida de cada ser humano, en mayor o menor medida. Pero también a veces nos planteamos, ¿está registrado nuestro futuro? O sea, ¿estaba registrado que pasase el COVID o otro tipo de enfermedades? Desde el punto de vista médico, con el tema del ADN y el genoma humano y la genética, podemos decir que en un porcentaje sí, aunque puede cambiar si se hace ejercicio o por la yoga de una alimentación sana, etc. Por sana entendemos una alimentación libre de tóxicos y el tomar el mayor número posible de productos naturales y poco procesados, o al menos buscar un equilibrio. También nos planteamos si puede haber un nivel de curación o de sanación, mejor dicho, si es un genoma sutil o espiritual. Y esto tiene a su vez relación con el cerebro y sus chakras, el chakra 6 o búdico y el 7, y la kundalini. Como sabemos, con el COVID también hay quien se sana, quien muere, y nos preguntamos, ¿ese es el destino de cada uno? Lo digo sin juzgar. ¿El ángel de la muerte cumple su función en la vida cíclica de la raza humana? Es una pregunta abierta, ¿no? Cada uno, alguna vez, casi todos, algunos, tarde que temprano hemos estado cerca de la muerte, hemos tenido accidentes, estamos aquí, otros nos lo han superado, estamos aquí fluyendo, ¿no? Por tanto, yo como conclusión salgo que tú y yo somos parte responsable de nuestra enfermedad si la tenemos, de nuestra muerte o vida, y de ahí la necesidad de toma de conciencia y de tomar parte activa en la sanación interior, tanto personal como del planeta. Esto abarca también a nuestro medio ambiente, a los animales y a las plantas. También es muy importante el tema de la culpa. Es necesario perdonarnos y sanarnos de toda culpa. Tema este complejo, pero que está ahí. Es necesario superar todos nuestros miedos, porque lo importante es sanarte, no solo curarte. Porque como dice la Escritura Sagrada de todos los tiempos, y así reza el oráculo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Fluye, por tanto, en pare con la vida y vive el momento. El momento presente de la obra, como dice el autor, con famoso conocido, Eckhart Tolle. Sé tú ese cambio. La alegría como cualidad de servicio y de salud. Fluir, por tanto, en Dios y con el Espíritu o la conciencia universal es bañarse en esa fuente de salud. Y ese contacto con Dios y con la conciencia universal nos puede traer a nuestro cuerpo, a nuestra vida, sabiduría. Y esa sabiduría nos va a enriquecer y nos va a llenar, qué duda cabe, de bendición. Al final ya acabo con una cita del libro del Apocalipsis, del capítulo 22, que habla, y me mostró un río de agua viva, agua de vida, perdón,
reluciente como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y por último ya le he acompañado pues una serie de la bibliografía de los libros que he citado, que no es tanto como sacar una conclusión o una enseñanza de todos estos temas de los cuales vamos a debatir y de la toma de conciencia, como estoy diciendo, de que nosotros somos personas de carne y hueso, personas físicas, con tendones, con músculos, sino que también tenemos un aura y un campo energético y un cuerpo espiritual. Y eso está confirmado en muchas tradiciones, en muchos símbolos, en muchas culturas y en muchas experiencias a lo largo de la vida. Lo que pasa es que hay una serie de grupos o de intereses, digamos, economicistas o negacionistas que no quieren aceptar que esto verdaderamente también se vea o aparezca a la luz. Sin embargo, una realidad que está ahí. Una realidad quizá aparte, porque hay que tener una cierta sensibilidad e intuición para verlo, pero una realidad. Y de hecho, nosotros los que tenemos esa sensibilidad, cuando tenemos alguna enfermedad, podemos intuir o ver también la enfermedad desde este punto de vista. Bueno, pues muchas gracias, amigos, amigas, compañeros, por vuestra atención y espero que haya sido interesante mis aportaciones y estas líneas como instrumentos de debate y como camino hacia esta alquimia interior. Hasta siempre. Muchas gracias, Eduardo. Y ahora abrimos el turno de preguntas. Ya sabéis, la dinámica, una respuesta no debe de ocupar más de 3 minutos entre la pregunta y la respuesta para que todos podamos participar. Ya sabéis que a las 18:30, hora de aquí de España, a las 6:30 de la tarde, vamos a cortar. Por lo tanto, os animo a que levantéis la mano, tengáis la pregunta preparada y adelante. Nati, adelante. Nati, se oye mal. No se oye, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar hasta que Nati arregle el micrófono? Auxi, adelante. Buenas tardes, aprovecho para saludar a todos y ahí daros las gracias a los organizadores por este maravilloso encuentro. Bueno, mi pregunta sería, la primera es, ¿la enfermedad es una energía creadora? ¿Todas las enfermedades son energía creadora o son exclusivamente las que acabas de enunciar? Esa sería mi primera pregunta. Segunda pregunta sería, ¿el karma que tú llevas se puede solucionar tras una transmutación o transformación interna tuya o no? Y la tercera, ¿cómo sería esa toxicidad del entorno? ¿Esa se puede transformar, se puede cambiar cuando puede esa toxicidad ser alguien afín a ti? Porque cuando son personas que no son de tu entorno, tú perfectamente puedes deshacerte, pero cuando es afín a ti, ¿cómo se cambia esa toxicidad? ¿Habrá alguna solución a ello, no? Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Auxi. Adelante, Eduardo. Bueno, ¿se me oye? No lo sé. Sí, sí, se te oye. Perfectamente. La primera pregunta hacía referencia al karma, ¿no? Si se puede, al karma. Si se puede... No, la primera sería la enfermedad como una energía creadora. Como energía creadora. ¿Son todas las enfermedades o solamente algunas? Bueno, vamos a ver. Aquí hay una perspectiva doble. Desde el punto de vista normal o científico, pues la enfermedad sería un problema químico, un problema del cuerpo. Desde el punto de vista espiritual,
Y desde el punto de vista de la evolución, ya lo he dicho en el vídeo, ¿no? Hay enfermedades que muchas veces uno las puede crear. Por ejemplo, si uno está siempre, si uno es fumador, pues sabe que tarde o temprano te puede dar algo relacionado con el tabaco. Pero hay muchas cosas que escapan al azar o al destino. O sea, puede ocurrir un accidente. Es decir, yo creo que como energía creadora lo es, pero que digamos que el destino, la vida, pues cada uno lo pone en unas circunstancias y cada uno pues tiene son digamos lecciones que uno tiene que aprender, es como en la evolución de la conciencia y de la vida. Entonces, no son ni malas ni buenas, son experiencias, entiendo yo, y nada más. Es que, vamos a ver, Eduardo, perdona que te interrumpa, pero es que yo he entendido como energía creadora han nombrado una serie como, por ejemplo, la epilepsia de los distintos bueno, te compositores. refieres Por ahí iba, por esa era mi creatividad. Bueno, sí, bueno, sí. Exactamente. Perdón. Sí, bueno, hay también estudios sobre depende del tipo de enfermedad, ¿no? Pero vamos que y el umbral de dolor, que sí, que algunas enfermedades han cambiado porque se ve que han influido en el cerebro. El libro que cito de Blas y Estremera, que han influido en los cambios del cerebro de las personas y ha dado lugar a que sean más creativas, ¿no? De hecho, sabéis por qué digo yo que Beethoven, que ya se quedó sordo, componía y no escuchaba la música. ¿Dónde componía? ¿Dónde escuchaba la música? Pues tenía alguna conexión con su intuición o con los registros acásicos, porque ella no escuchaba nada. Y la música que hacía era perfecta. ¿Cómo nos lo explicamos? Y así mil cosas, ¿no? Entonces, sí, es una oportunidad de cambio, pero no siempre, ¿eh? También hay que pensar que algunas veces, a veces hay enfermedades incurables que son bastante duras. Por ejemplo, una esclerosis lateral amiotrófica que la persona va consumiéndose como si fuera un vegetal. O sea, no pensemos que todo es... Ahora, también depende cómo se lo tome. Si uno acepta la enfermedad, pues ya está. Hay enfermedades, lo bueno que tienen, que a lo mejor ocurren de vez en cuando o se paralizan y otras pues, que inexorablemente te llevan al desenlace, que es la muerte, ¿no? Pero en fin, que creatividad claro que tiene. Bien, Perdón. ¿Has contestado ya? ¿Has respondido? Sí. Vale. Freddy, adelante. Bueno, ¿qué tal? La pregunta mía es con referencia a lo que vivimos ahora y anteriormente, ¿verdad? Porque no podemos dejar de entender de que enfermedades hubieron siempre. Sobre las enfermedades en sí, y si uno, ¿no? Como ser, no tuvo una experiencia de vida que ha sido muy prolija, porque yo filosóficamente pienso que el ser humano se autodestruye todos los días, si no tiene una conducta como debe. Me pregunto, siempre refiriéndome al tema del COVID, ¿verdad? ¿Qué pasaría, o hubiera pasado, mejor dicho, si antes, cuando te tocaba vivir una enfermedad, te dejaran solo, te separaran tus familiares, te aislaran, no podías ver a nadie y no te explicaran ni siquiera qué tenía? O sea, psicológicamente o mentalmente, ¿podrías evitar el miedo? ¿Podrías superar esa situación por favor, con todo el respeto a las personas que murieron, ¿verdad? Pero entiendo que es una cosa insuperable el que te separen de tus familiares, de tus nietos, todo, y te metan en una pieza y te digan, quédate ahí porque estás infectado y te vas a morir. La pregunta mía es, ¿qué hubiera pasado si anteriormente con las gripes, con el SIDA, con todas esas cosas, hubiéramos actuado como actuaron ahora en esta enfermedad, que es el COVID? Muy bien, Freddy. Adelante, Eduardo. No sé si lo pregunta desde un punto de vista científico o psicológico. Psicológico más bien, ¿no? Bueno, tú adelante. Bueno, Responde. bueno, el miedo es algo humano, todos tenemos miedo, yo el primero, ¿para qué voy a confesarlo? Lo primero para superar el miedo es aceptarlo, ¿no? Y a partir de ahí, por lo que pueda intentar superarlo. Pero vamos que cada uno pues tiene su nivel de conciencia y su nivel evolutivo y su nivel de experiencia. Entonces, pues aunque te aísle o no te aísle, al final tú eres tú y tu experiencia, ¿no? O como dirían algunos filósofos, yo soy yo y mis circunstancias. Qué duda cabe que las enfermedades también modelan a las personas y al carácter, ¿no?
y muchas veces la enfermedad te supera y a veces el carácter cambia, la personalidad cambia y no siempre se consigue eso que estamos hablando, el punto de vista espiritual, que es el desapego o sublimar la enfermedad o transmutarla o trascenderla. Ese es el desafío de cada uno y eso cada uno se lo tiene que pensar individualmente o personalmente, dónde estoy yo y cuál es mi posición. Pero ya, insisto, el darse cuenta es el primer paso y es muy importante, porque la primera parte de resolver el 50% del problema es darte cuenta de que está ahí el problema y de que tú eres consciente y aceptas lo que tienes y no rechazarlo, porque ya el rechazar la propia enfermedad ya es un problema, me refiero, no te soluciona nada. Muy bien. Nati, adelante. Uy, Sí. el micrófono está igual. A ver, intenta de nuevo. ¿Nati? No se te oye. A ver, compañeros, ¿alguien más quiere formular preguntas? Albert, adelante. Sí, yo quería plantear de hecho es una pregunta medio reflexión. Madre mía. Es decir, estamos hablando de la enfermedad, pero a ver, aquí para mí, tal como yo lo veo, hay dos ámbitos de la enfermedad. Una cosa es el ámbito individual y la otra es el ámbito colectivo. En el ámbito individual, al menos cada uno tendrá su manera de afrontarlo. Yo pienso que es una cuestión más bien karmática, especialmente por lo que se refiere a las enfermedades ya más fuertes o trascendentales. Pero si hablamos del COVID-19, esa es una enfermedad que afecta a la colectividad. Entonces mi pregunta sería, ¿qué pasa? ¿Forma parte del karma planetario? Porque, a ver, que se desate una pandemia como esta, tiene que haber una razón oculta, que es lo que tratamos de aclarar. O sea que, pero yo no lo tengo claro. Y ahí lo dejo. Bien. Bueno, las pandemias no son nada nuevas. Lo que pasa es que ahora lo bueno que contamos son con más medios para solucionarlas. Ha habido pandemias en la humanidad ya, como por ejemplo la peste negra, ¿no? Que hubo asoló ciudades y diezmó, dejó en un 10% a los habitantes en los siglos XIII y XIV, la Edad Media en Europa, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy de acuerdo con tu reflexión, claro que es una cuestión también colectiva y desde el punto de vista espiritual o energético, pues es posible que muchas enfermedades en otros ámbitos o planos, pues de la conciencia, digamos, mundial o del planetaria, pues es posible que sí, que esa energía, igual que chocan las nubes en el cielo, pues es posible que también nosotros somos causa y efecto de muchas veces de lo que ocurre, ¿no? Entiendo yo. Y en la medida que la humanidad va creando egregores o va creando puntos de energía o de tensión, pues la enfermedad es una vía de escape, de tensión, de distensión, una vía de escape, igual que a nivel individual es una vía de escape a veces la enfermedad, porque si no hubiera enfermedad te moriría, a veces la enfermedad es una manera de decir el cuerpo que algo no va mal, pero algo va mal, pues eso pasa a nivel colectivo o de la humanidad. A lo mejor era necesario el COVID, entre comillas, porque la humanidad estaba saturada de prisas, de líos, de cosas, y era una manera de llamarnos entiendo yo, a la autorreflexión y a mirar un poco hacia adentro y por lo menos a repensar la vida. El COVID yo creo que le ha hecho a muchas personas repensar la vida independientemente de los problemas que haya tenido, ¿no? Pero de trabajo o de cuestiones, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Entonces creo que era pues como un pequeño rayo que era necesario, ¿no? Nati, a ver si se ha resuelto el problema del micro. Sí, vamos a ver. Ahora. A la tercera la vencida. Bueno, hay que tener paciencia. Y bueno, pues al final, pues todo en esta vida es un trabajo de paciencia. Y bueno, yo quería preguntar a Eduardo, bueno, saludar a todo el mundo y preguntar a Eduardo sobre algo que me ha llamado la atención. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, ¿podría ser el estudio de los chakras un camino iniciático?
Y otra cosa que me ha llamado la atención es que has hecho mención a 2 tipos de energía, la energía física, química y la energía psíquica. Y quería preguntarte si es la misma o es algo parecido a la energía sigue el pensamiento o, en fin, que me lo explicaras un poquito más si puedes. Vamos a Muchas ver. gracias. Sí, vale, sí. Bueno, voy a empezar por la última pregunta. Es decir, uno de los fallos de la medicina actual y de las especialidades, entiendo, yo no soy médico, pero me he leído bastante, es que parten o dividen al ser humano. El ser humano no se puede partir ni dividir, porque el ser humano es cuerpo y espíritu, o cuerpo, alma, mente y espíritu, lo que queramos. Entonces esa partición del ser humano ya de por sí a la hora de tratar un diagnóstico es un error. Es un error, me refiero, porque muchas veces no se abordan las cosas desde las causas, sino desde los síntomas. Entonces, los médicos normales deberían de actuar no solo en el plano físico-químico, sino también en el plano psíquico, en cualquier tipo de enfermedad, aunque fuera un simple resfriado o una alergia. Esa es mi opinión, todavía para mucho discutir, y ahí está el caso de la enfermedad psicosomática. En cuanto al estudio de los chakras, como camino, o como el estudio de los chakras, o la práctica de yoga, o la meditación, o simplemente el conocimiento, pues sí, puede ser un camino iniciático, como puede haber tantos otros, ¿no? Como el que, por ejemplo, cante gregoriano, o el que, no sé, o el que haga oración, o el que, no sé, o el que simplemente, no sé, está haciendo otra cuestión en la cual un compositor pues está trabajando con la música, entiendo que también está trabajando, está vibrando en otros niveles superiores o sutiles. Los chakras son ni más ni menos, como todos sabemos, no me quiero hacer repetido y hacer breve, son vórtices de energía que están ahí, que han sido estudiados por las distintas tradiciones y culturas y que tienen su reflejo también en el mundo metabólico, ¿no? Con los diferentes glándulas y órganos, ¿no? Y eso también está estudiado ya. Lo que pasa es que, bueno, que, claro, si tú vas a un médico o a alguien que no cree en esto, pues claro, pues piensa que eso no existe, pero está demostrado, como ya digo ya, y con la terapia sacrocraneal y con otras terapias y con otras cuestiones, que a la vez que hay que sanar el cuerpo, en muchas enfermedades hay que buscar también sanar el espíritu y el alma. Y por eso muchas veces algunos tipos de enfermedades no se curan. Pero en fin, eso también depende de la experiencia de cada uno y del grado de evolución de cada uno y de cómo digo yo, y lo que el destino a cada uno le tenga previsto. No es algo, el ser humano no es nadie igual a nadie, ¿no? Entonces, no podemos generalizar. Eduardo, ¿crees que el COVID-19 o la pandemia, la COVID-19, como se le llama oficialmente, supondrá en la humanidad un antes y un después? Hombre, ya sí, yo creo que sí, ya lo ha supuesto porque ha significado desde el punto de vista económico y social un parón, entre comillas, en la economía, y luego desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista mental, pues también un replanteamiento de la vida en muchas personas, un antes y un después. Yo creo que es una oportunidad de cambio dentro de este nuevo paradigma de la realidad y de la entrada de la energía de Acuario, que están intentando pues un poco darnos como luces, darnos como flashes, mensajes para que veamos que hay cosas que no van bien o que no estamos demasiado apegados a lo material y que hay que intentar en lo posible cambiar y ser más creativos y etcétera, etcétera. Entonces es una oportunidad, claro, una oportunidad de cambio, claro, que haya, por desgracia, se haya muerto, pues una oportunidad de cambio, fuera su destino. Pero Ya bueno, lo es, la muerte es un cambio, ¿eh? es un cambio, ya lo sé, ya digo. Digo, desde el punto de vista espiritual es un cambio, pero digo, para el que no crea, supongo que será para él una pesadilla, ¿cómo diría yo? Una desgracia. Pero bueno, claro que es un cambio, claro. Gracias. Compañeros, animaos, venga, a hacer preguntas. Carmen, Daniel, Si Ernesto, quiere, ¿quién quiere preguntar? Va. Jesús, antes había 2 preguntas de la primera participante Vale, que no continúa, contesté, que continúa. hablaba si el karma se puede salvar o transmutar, y luego si se puede, y cómo se superaba la toxicidad con otras personas y tal. Entonces, bueno, en cuanto al karma, pues, bueno, uno tiene que transmutar e intentar evolucionar, pero no pensemos que salvo que sea un, no sé,
No sé, todo el mundo tiene su karma, cualquiera, ¿no? Esto es pensar, somos humanos ante todo, no pensemos que por mucho que meditemos, por mucho que ayunemos, por mucho que comamos mejor, es decir, el karma está ahí, ¿no? Simplemente es pues la energía, un aire, igual que hay una ley de causa y efecto. Y en cuanto a la toxicidad, bueno, en algunos casos con amor y con paciencia se puede llevar esas relaciones, y en otros casos, pues será aconsejable no perder el tiempo y cortarlas. Eso cada uno tiene que tomar su propia decisión y su propio camino, ¿no? Y saber qué es lo que debe de hacer. Bien, compañeros, ¿alguien que no haya preguntado todavía y esté interesado? ¿No? Nati, adelante. Sí, quería también comentarte o preguntarte si consideras que la enfermedad puede convertirse en una sanación en sí misma o resolución de conflictos en el plano mental. Gracias. Pregunta la sanación como la enfermedad como sanación en sí misma. Bueno, todo tiene que ver también con la palabra crisis. La enfermedad es como una crisis. En las crisis o te hundes y vas a peor o te curas, ¿no? Afortunadamente, en la época que vivimos, muchas enfermedades tienen cura. Quizás la enfermedad que quizás, como hemos dicho, más colectiva y más yo veo enfermedades también de la moderna civilización, en la cual yo también caigo, ¿no? Como puede ser el estrés o la prisa, o otro tipo de enfermedades, ¿no? La segunda pregunta, ¿cuál era? Que no la era, ¿cuál era? Cortado. La segunda pregunta hacía referencia a que si era un camino de sanación, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Desde el punto de Nati, vista... ¿estás ahí? Sí, no, que si consideras que en verdad la enfermedad es una sanación que realizamos a través del cuerpo y una resolución también de estos conflictos que tenemos en el plano mental. Vamos, la enfermedad en sí es simplemente un problema o un acontecimiento que nos ocurre, y luego lo que habría que pensar, hay enfermedades que no tienen cura, pero a lo mejor hay gente que las acepta y pueden vivir y estar sanados, o estar en esa aceptación de la enfermedad, pues espiritualmente o con su mente y corazón, pues está satisfechos, ¿no? Con su vida. Imaginemos a una persona, no sé, que está en una silla de ruedas por un accidente. Si al final esa persona ha aceptado su vida y su enfermedad con lo que tiene, pues bueno, se habrá sanado interiormente, ¿no? Desde el punto de vista espiritual. Pero claro, digo lo mismo, son decisiones al final y depende del nivel evolutivo de cada uno, de las circunstancias y de la aceptación y de la sensibilidad de cada persona. Está claro que las personas que están más en el sendero espiritual y son más sensibles, pues hay un doble peligro. Por un lado, son más sensibles a ciertas enfermedades y a ciertos problemas, pero también deberíamos de tener más fuerza o más energía para poder afrontarlos, entiendo yo, o superarlos. Porque también tenemos contacto, como he dicho yo, con esos devas superiores, con la energía invocadora, con la propia conciencia universal, con Dios, y eso, queramos o no queramos, pues también es una fuente de energía, esa conexión también con los registros de la casa, que nos puede ayudar, es lo que yo entiendo. Entonces, en ese aspecto, pues sí estamos en el camino de la sanación, como dicen todas las culturas, por ejemplo, las culturas indígenas, de los indios, o otro tipo de las culturas ancestrales, ¿no? La mayoría de culturas lo dicen, ¿no? Daniel, adelante. Bueno, yo voy a hacer una reflexión y pregunta al mismo tiempo para Eduardo. Me gustó bien la parte esa que trataste, en que el ser humano es algo completo, si bien se lo separa a distintos niveles. La medicina actual en general nos dice que el cuerpo físico es el que se enferma y hay que darle algo al cuerpo físico, pero ya están avanzadas las corrientes que dicen que cuando se enferma el emocional y el mental, eso termina a la larga
produciendo una enfermedad en el nivel físico, ¿no? Y esto el maestro tibetano lo trata muy bien en su libro La curación esotérica, en el sentido de que toda alteración mental o emocional termina produciendo una alteración en los chakras, ¿no? Si es una alteración emocional, sobre todo en el chakra, en el plexo solar, si es mental, en los otros chakras, y lo que también deja constancia, creo que él, o sí él, de que cuando hay un contacto en el camino espiritual, hay un contacto con el alma toma el comando, comienza a equilibrar todos los cuerpos, el mental, el emocional y el físico, y las enfermedades van desapareciendo o uno se puede curar de algo que tenía alterado. Cuando algo está alterado, hay un desequilibrio que hay que verlo y darse cuenta, y que de esa manera se cura, ¿no? Y también lo que dice Vicente Beltrán Anglada, de que cuando se penetra en el plano búdico, se contacta con la energía neutra, que es la equilibradora de todos los vehículos inferiores. Ahora, un poco la pregunta, eso es como digamos a nivel individual, a medida que el ser humano va evolucionando, va corrigiendo sus errores y a lo mejor aparecen trastornos más sutiles de tipo energético, como también lo describe el tibetano, las enfermedades de los discípulos, pero digamos mi pregunta o mi inquietud es como que esto, al margen de que el virus haya sido creado en un laboratorio o haya surgido espontáneamente, es como un ponernos a toda la humanidad ante una perspectiva de cómo vivir en equilibrio y sin enfermedades, ¿no? Nos hace reflexionar. Hay gente que dijo que las enfermedades en algún momento van a desaparecer todas, pero eso significaría un estado evolutivo de la humanidad bastante avanzado, ¿no? Pero yo creo que esto del COVID nos hace reflexionar a todos, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, la primera parte que has tocado a mí me parece, aunque conteste la segunda, importante, porque por desgracia muchos cánceres y muchas enfermedades empiezan en problemas mentales. Por ejemplo, una persona que creó un egregor muy potente de odio hacia alguien, hacia una persona, ese odio incurable y tal, pues las células se transmutan y al final esas células se dañan y aparece el cáncer. O quien dice eso empieza por una simple, el ácido gástrico y aparece pues una gastritis o una úlcera estomacal, lo que sea. Eso está demostrado. Bueno, como ejemplo. En cuanto al tema del COVID como cambio, para la humanidad, para nuevas perspectivas, pues sí, forma parte de la evolución de la humanidad. Ya he puesto antes el ejemplo de la peste o de la gripe que todos hemos escuchado del siglo XX. Pues lógicamente los señores del planeta o el regente del planeta o Dios, llamémoslo la concepción esas como queramos, pues están, es decir, la vida va y viene y es normal que el planeta como un ser vivo pues ocurran estas cosas y tiene la gente y tienen que ocurrir estas cosas primero para un planteamiento digamos de la sociedad de posible cambio y segundo porque de alguna manera los seres humanos tienen, ¿cómo diría yo?, que nacer, morir, desarrollarse y morir. A mí lo que me lamenta un poco del COVID es que hemos tenido mucha información del mundo occidental y evolucionado, y sin embargo la gente que seguía muriendo de hambre y de otras enfermedades en el mundo subdesarrollado apenas hemos tenido información, y sin embargo sigue habiendo también otras enfermedades, otras cuestiones por las cuales también moría la gente, ¿no? Aunque no solo era por el COVID. Y entonces pues me parece un poco no sé, sí, es un desafío y es una nueva perspectiva. Pero poco podemos hacer nada más que aceptarlo y poco más. Josefina. Gracias, Eduardo, por tu ponencia o charla. Has tocado muchos tópicos y me surgen algunas reflexiones a través de él y a través de lo que hemos sabido sobre las enfermedades. Hablabas de la enfermedad del cáncer, que se dice que es una enfermedad de tipo eminentemente vibratorio, pero en el caso de la humanidad en general, ¿será que todavía estamos enfrentando
enfermedades generadas durante los periodos Atlante y Lemur. Si es así, ¿qué opinas, qué propones tú? ¿Cuál debía ser nuestra conducta? Una pregunta bastante difícil, quedaría para hablar alguna hora. Bueno, aunque sea un poquito. Soy sintético, depende un poco de la línea de reflexión que cojamos. Si cojamos una línea teosófica o si cojamos una línea más imparcial. Claro, lógicamente, desde el punto de vista del karma universal o del karma planetario o del karma, sí, el karma planetario mundial, claro, lógicamente igual que hay una genética física, hay una genética a nivel kármico mundial o espiritual y todos lo llamamos en los genes. Y lógicamente, claro que hay una herencia, ¿no? Y claro, y somos hijos de nuestros genes, de nuestros padres, de nuestros ancestros. Y eso está ahí. Algo que muchas veces también la medicina moderna lo olvida porque es un negocio, porque al final buscan nada más de tratar los síntomas, pero no las causas, ¿no? Y muchas veces los errores se repiten a nivel individual y a nivel colectivo. Ahí viene el momento del karma para darte el golpe para que aprendas. Por eso a mí un médico bueno me parece aquel que llegue y te pregunta, oye, ¿qué enfermedades tenían tus padres? ¿Cuáles eran tus antecedentes? ¿Cuáles eran tus ancestros? Y de hecho toda la medicina tradicional indígena y toda esta medicina están construidas sobre ahondar en los ancestros, ¿no? Y en los antecedentes. Y por eso digo, sigue la ley de causa y efecto dándonos el palo. Aunque estemos en el siglo XXI con la cuarta revolución industrial, camino de la quinta, pero al final, si no hemos aprendido la lección, pues volverán a ocurrir todas estas cuestiones. Ernesto. Habilita el micro. Sí, perdón. Adelante. Eduardo, buenas tardes. Gracias por tu ponencia. Y una duda. Hasta ahora hemos hablado siempre de personas que tienen enfermedades, pero que tienen conciencia. Pero hay una línea que no ha salido, que es aquellas personas que tienen una discapacidad tan grande que no son conscientes, que nacen con un 95% de discapacidad mental y física, que algunas están en la cama desde que nacen hasta que se mueren y no pueden moverse, pero su coeficiente intelectual también está afectado. Ahí prácticamente la transmutación sería a otros niveles, porque físico de aceptación, no aceptación, rebeldía, no, ahí ese factor no interviene. Ahí se abre otro camino, otra vía. Bueno, ahí la única vía que se abre es que sus cuidadores, ya sean directos o indirectos, familiares, pues entiendo yo que son los responsables de que esa persona, pues los días que le queden de vida o la vida que tenga, pues la viva de manera digna, ¿no? Independientemente, entiendo yo que también que a otros niveles, pues sean ángeles, sean devas, sean lo que queramos llamarlo, pues también habrá entidades o energías que también están velando por esa persona en su desgracia, ¿no? Yo lo pienso así. E incluso, pues, ya te digo, se suscita que esta gente pues, esté cuidada por tantas personas que hay por ahí, tanto desde el punto de vista religioso, humanitario, para atender este tipo de personas. Y creo que es una obra muy, digamos, muy loable y muy admirable, de la cual todo el mundo no es capaz de atender. Porque hay que tener una gran paciencia y un gran amor. Incluso la persona que tenga una persona de estas discapacitada en la familia, pues también una oportunidad difícil, ¿no? Un trabajo profundo, ¿no? Es lo único que puedo decir, nada más. Freddy. Sí, no, pero cortita nomás. Solamente aludir al caso de cuando, como dijeron recién, que poco podemos hacer. No, yo creo que no. En eso no estoy de acuerdo y no es por discrepar con el disertante ni nada por el estilo. Al contrario, estoy en la mayoría de los temas que él habla de acuerdo. El tema es que tenemos mucho para hacer. Y justo esta luna llena de Libra nos está diciendo y nos habla del cordero y la cabra. O sea, justamente tanto que se habla en la pandemia del rebaño y de esto y de aquello otro, quizás tenga mucho que ver en este tema. Pero pienso que sí, que muchos tenemos para hacer. No que poco tenemos para hacer. Tenemos mucho para hacer. Y todos juntos adelante y con nuestra fe y marcando
o sea, resaltando lo que todos predicamos, que predicamos la cura grupal, promocionamos y estamos todos acompañados por los devas, arcángeles y maestros, así tenemos que caminar hacia adelante, y no olvidando, no dejando distraer por nada. O sea, la pandemia será lo que será, yo no la tengo clara tampoco, pese a que la viví, pero digo, para mí es un gran negocio, pero bueno, es personal lo que estoy diciendo. Lo que sí tenemos mucho para hacer. Gracias. Concisión, compañeros. Adelante, Eduardo. Bueno, yo creo que se me ha malentendido. Yo me refería en el caso extremo del supuesto que han puesto. Claro, en casos normales, claro que tenemos mucho que hacer. Incluso la persona esta que está también incapacitada, algo podemos hacer, pero vamos, tampoco vamos ahora aquí a, no sé, a obrar milagros, ni a... Es que me habían puesto un caso extremo, ¿no? Entonces yo digo lo que hay en el caso extremo. Quizás se me ha malentendido. En los casos normales, claro que tenemos que trabajar. Muy bien. Roberto, adelante. Roberto. Habilita el micro. Parece que no. ¿Algún compañero más que quiera formular alguna pregunta? Adelante, Nati. Sí, yo quería comentar una cosa. No sé si lo ves tú también igual, Eduardo, porque has hablado de los supuestos de que hay una persona, bueno, eso lo ha comentado Ernesto, de que una persona que se encarna con un 5% o con un 95% de discapacidad. Yo creo, desde mi sentir más profundo, que realmente esa persona que se encarna, en ese cuerpo y en esas circunstancias, yo creo que debe ser un alma de mucho amor, ¿no? Porque realmente es un gran sacrificio el que un alma decida encarnarse y tener esa vivencia tan dura para que los cuidadores puedan tener la experiencia. También creo que tiene mucho que ver con el karma de que cada uno que tiene acumulado, que también, pues bueno, también venimos a encarnarnos en una familia, en un grupo determinado, en un sexo determinado, también para ir limpiando karma. Entonces, me gustaría, no sé, me gustaría aportar esto. Muchas gracias. Bueno, es que según la perspectiva que cogemos, pero vamos, claro, es una cuestión difícil de entender. Vamos, yo entiendo que sí, que a lo mejor esa persona pues también nos puede dar amor y nos puede consolar y nos puede manifestar su alegría, entre comillas. Simplemente cada persona es un mundo y la vida es así, cada uno viene al mundo como Dios quiere, nada más. Y es verdad que esa persona que está, como habéis dicho, discapacitada, pues está cumpliendo su función, una función, que le ha tocado esa función o ese papel. Y al final, pues a lo mejor también está en una familia que está desunida, pues a lo mejor la está uniendo y está generando que esa familia pues tenga amor o tenga compasión, porque al cultivar esa compasión también hace que haya más unidad. Es un camino, nada más. Roberto, no has podido habilitar el micro, ¿no? Adelante, María Teresa. Ya estamos llegando al final. Adelante. ¿Se me escucha? Sí. Yo quería comentar el caso de un compañero que tuve en mi época de estudiante, que él tenía un significativo grado de discapacidad física, ¿no? Que parecía un chico PC. Sin embargo, estudiaba licenciatura en matemática, algo análogo hacía a Hawking, ¿no? Sí. Era increíble la capacidad mental que tenía y también su capacidad emocional. Por lo tanto, su experiencia profunda también era en el campo físico, pero mentalmente era una luz. Digo, a veces no porque tenga una discapacidad física dejamos de ver, ¿no es cierto?, y de observar que puede estar allí
presente ese ser en sus campos, en otros campos, totalmente pleno, y por eso la posibilidad de contactar con él y que mucho se puede hacer también allí, sin dudas. Gracias, Eduardo, por todo lo que has dicho, que ha sido muy, muy bueno. Gracias. Bueno, para acabar entonces ya, simplemente estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión, y lo único es verdad que las personas que tienen un defecto, Dios les da, o la conciencia universal les da otras virtudes, y el cerebro pues se expande por otros caminos, igual que por ejemplo, como sabemos, una persona que está por ejemplo ciega pues agudiza el oído, tiene otras capacidades, otras facultades, porque quieras que no, eso está demostrado en la neurociencia, es decir, la gente puede, y eso hay muchos casos por ahí de gente que tiene otras capacidades, me refiero, de crecimiento a pesar de sus limitaciones. Pues muy bien, Eduardo. Gracias Gracias. por tu presentación y por participar en este encuentro de, Y de convivencia y buena voluntad de aquí de España. Y muchas gracias a todos por las preguntas. Lamento el poco tiempo, pero sí os invito, si queréis, a profundizar en las cuestiones que yo planteo, ¿no? Que también digo algunas ideas, ¿vale? Muy bien. Gracias Muy bien, a todos. muy bien. Un abrazo. Adelante, Nati. Soy uno con mis hermanos de grupo, todo lo que tengo les pertenece. Que el amor que hay en mi alma afluya hacia ellos. Que la fuerza que hay en mí los sostenga y ayude. Que los pensamientos que mi alma genera les alcancen y animen.